¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Caja Negra. Esta noche vamos a revelar cómo opera una rosca integrada por funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas y despachantes. Se las ingenian para hacer figurar automóviles lujosos, por ejemplo Ferraris, pero ingresan y tributan como repuestos de vehículos. Hay toda una rosca detrás que viene operando no solamente ahora, sino desde hace varios años en nuestro país. Y también vamos a charlar sobre este tema con el director nacional de aduanas, Nelson Valiente. ¿Cómo se hace para desbaratar esta rosca? Por ejemplo, por el ingreso de un automóvil lujoso, un Ferrari, que tiene un costo de $325.000. Por lo bajo, tendrían que tributar 200 millones a 300 millones de guaraníes. Solamente tributan, casi llegan a 100 millones de guaraníes. Todos los documentos vamos a exhibir y te vamos a mostrar esta noche en la edición de La Caja Negra. La mafia de cómo funcionarios de aduanas y despachantes meten repuestos cuando que en realidad meten vehículos lujosos y lo venden posteriormente al Brasil. En este informe esta noche en La Caja Negra. El vehículo ingresó por el puerto privado Terport, donde el administrador aduanero es Marcelo Agüero. Aparece al lado del director Nelson Valiente en las fotografías del carnaval encarnaceno. El administrador es el principal responsable porque es quien autoriza los despachos. El despachante es Víctor Guillén Barúa y el propietario del vehículo deportivo es Derlis Gil Acosta, que en realidad sería un prestanombre. El auto de origen italiano fue adquirido en Estados Unidos y se hizo figurar con un valor de $105.850, que no es valor de fábrica sino de subasta, a los que se suma el flete de $1.500 y seguro de $1.058, con lo que se declaró como valor total $108.408 para la liquidación del impuesto aduanero, que es del 33%. Este 33% incluye 10% de IVA más 23% de impuesto selectivo, tasas, valoración, etc. En este caso, se debía cobrar un monto mayor por la cilindrada superior a 3.000 centímetros cúbicos, porque no es considerado un vehículo de calle, sino deportivo, con características especiales. El vehículo, fabricado en 2014, en realidad tiene un valor en el mercado de 257.000 euros, unos $300.000 americanos, y el parámetro que utiliza aduanas para la valoración de estos vehículos se basa en el valor referencial proporcionado por la CADAM. En este caso, se observa que el vehículo fue introducido por partes para evadir los impuestos. Según los datos de la fuente, se ingresan decenas de vehículos lujosos con este modus operandi para subvalorar. Hacen figurar como partes de repuestos o chocados. La ley dice que el valor que tiene que asumir la aduana es el que el importador declaró en la factura. La aduana tiene muchísimos canales para investigar si ese valor es correcto. Y la manera es de ver qué cuesta ese Ferrari usado en el mercado europeo americano, en una casa de venta usada. Evidentemente ese va a ser el precio de venta al público. La aduana en ese momento asumirá cuál debe ser el costo, haciendo los descuentos que tenga que hacer. O sea que ellos tienen mecanismos si quieren averiguar el valor de un bien. La jefa de valoración de aduanas en Terport es Mirna Isabel Cañete, hermana del jefe de delitos económicos de la Policía Nacional, Abel Cañete. El ID del despacho es IC 04001027N. En síntesis, con este modus operandi de meter por partes, el vehículo terminó pagando de impuestos 101.777.000 guaraníes, cuando en realidad debió pagar más de 320 millones, dejando el fisco de percibir unos 200 millones de guaraníes en una sola operación. Y después nos preguntamos, ¿por qué bajaron las recaudaciones del fisco? El Ferrari 458 de Spider 2014
Al igual que su hermano coupé, monta un motor V8 de 4.5 litros que entrega 570 caballos de fuerza a 9.000 revoluciones por minuto y 540 de par máximo a partir de las 6.000 revoluciones por minuto. Tiene un cambio F1 de doble embrague de 7 marchas. En ciclo mixto, tiene un consumo de combustible de 11.8 litros por cada 100 kilómetros y unas emisiones de 275 GkM menos 32 GkM. El Ferrari 458 Spider alcanza una velocidad máxima superior a los 320 km por hora. El Ferrari 458 Italia alcanzaba los 325 km por hora y sigue haciendo el 0 a 100 km por hora en menos de 3.4 segundos. El Ferrari 458 Spider mide 4.527 milímetros de largo, 1.937 de ancho, 1.211 milímetros de alto y una distancia entre ejes de 2.650 milímetros. Su maletero tiene una capacidad de 230 litros. Su tanque de combustible posee una capacidad de 86 litros, con 16 litros de reserva. Sus neumáticos delanteros son 235/35 de 20 pulgadas por 8,5 pulgadas y los traseros 295/35, 20 por 10.5 pulgadas. El Ferrari 458 de Spider tiene un precio de $335.000. Está con nosotros el director nacional de aduanas, Nelson Valiente. ¿Cómo está, director? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jorge. Muy agradecido por la invitación para estar en tu tercer programa. Darte mis felicitaciones por este nuevo emprendimiento y a la vez desearte éxito, ¿verdad? Gracias, muy amable director. En este caso que acabamos de ver en este informe de un vehículo lujoso que ingresa por partes, tenemos toda la documentación al respecto, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, en un proceso de despacho, así tal cual como su nombre lo indica, es un proceso consistente de distintas etapas secuenciales. Desde su inicio, en el momento en que entra la mercadería en zona primaria aduanera, hasta su finalización en la cual dicha mercadería sale de la zona primaria aduanera con el despacho finiquitado. En cada una de estas etapas del proceso secuencial, obviamente intervienen diferentes áreas. Interviene el área de resguardo que recibe la mercadería al ingreso, interviene el área de registro que recibe la documentación del despachante, dándose así inicio al proceso documental del despacho. Interviene posteriormente el vista de aduana, el área de visturía, donde procede a una verificación física de la mercadería declarada y la coteja con lo declarado en el despacho por el despachante y valida lo que fue declarado por el despachante en cuanto a cantidad, descripción de la mercadería. Luego pasa al área de valoración, donde el valorador, producto de la verificación física o el resultado de la verificación física realizada por el vista, procede a la valoración del producto y así sucesivamente otras áreas que intervienen con menor relevancia hasta que finalmente el despacho es finiquitado y la mercadería sale del recinto aduanero. Una persona que se menciona en este informe que fue incluso una persona clave considerada dentro de su entorno de nombre Marcelo Agüero, fue puesto en el lugar donde ingresó el Ferrari. ¿Usted fue notificado o sabía de esta situación, de este tipo de hechos? Yo de este hecho me estoy enterando con tu presentación previa. Yo voy a tomar cartas en el asunto. Desearía si me podés facilitar algunos antecedentes que puedan eventualmente servir de prueba. Nosotros tenemos un área de asuntos internos que hace las investigaciones correspondientes a fin de determinar responsabilidades administrativas de los funcionarios que pueden eventualmente estar involucrados en ciertas irregularidades. Y vamos a tomar con toda la responsabilidad del mundo este hecho. Mira, hay 32 aduanas distribuidas operativamente y geográficamente en todo el país. El director
Nacional de Aduanas, es imposible que sepa la historia de cada uno de los despachos procesados en cada una de estas aduanas, la historia que está detrás de cada uno de los despachos, pero ante conocimiento de alguna eventual irregularidad, vamos a hacer lo que corresponde, ¿verdad? La investigación, y vamos a analizar objetiva y responsablemente los hechos. Nosotros, la producción de La Caja Negra, vamos a arrimarle todo este bibliorato de un caso puntual que acabamos de describir en este informe y le vamos a acercar. Es llamativo, digamos que, como usted dice, de tanta cantidad de puestos, que usted le haga el seguimiento a cada uno de los despachos. Es prácticamente imposible que usted lo haga. Llega usted a la institución y se encuentra ya con los bueyes con quien tiene que arar en esa institución. Muchos de ellos, es lo que me decían la fuente que nos proveyó esta información, de que algunos funcionarios que están en puestos claves en la institución, en algún momento fueron denunciados por hechos de corrupción, fueron derivados al freezer, después de un tiempo son reflotados. ¿Eso es así? Bueno, siempre tratamos de tomar las medidas justas en contra del personal involucrado en alguna que otra irregularidad. Bueno, los actos de corrupción, así tal cual como su nombre lo indica, es muy difícil de probar, es muy difícil tener una prueba que sustente o respalde un acto de corrupción ya sancionado por el Poder Jurisdiccional, ya sea Ministerio Público o el Poder Judicial. A veces cuando recibimos información que para nosotros nos alerta o nos genera sospechas sobre el comportamiento recurrente de un funcionario en la comisión de irregularidades, lo hacemos descansar un tiempito del trabajo operativo. Quizás no tengamos los elementos fehacientes o contundentes que puedan sustentar una denuncia al Ministerio Público, pero lo relevamos del trabajo operativo por un tiempito, un año y medio, 2 años, y después le volvemos a reinsertar de a poco. Pero desde el momento que recibida una información y empecemos y derivemos la cuestión a nuestra unidad de asuntos internos, y nuestra unidad de asuntos internos, producto de la investigación que la hace en el marco de un procedimiento vigente que está certificado en materia de calidad, pudo colectar las pruebas indubitables y contundentes que sustenten una denuncia. Dimos pruebas de ello, elevamos las denuncias respectivas tanto al Ministerio Público por las responsabilidades penales que pueda tener el funcionario, como al Ministerio de la Función Pública, solicitando el sumario administrativo en contra de los involucrados. Director, quiero compartir con usted esta nota con Miguel Servín, vicepresidente de la CADAM. Lo que percibo es que no hay, y usted me va a explicar después, un criterio unificado. ¿Cómo se valora un vehículo importado? A ver qué dice el vicepresidente de la CADAM. Los vehículos usados declaran un valor y la aduana asume algún criterio por experiencia de cómo valorarlo. Pero se ven siempre desvíos muy grandes, especialmente en vehículos de lujo. Yo recuerdo, esto es anecdótico ya, un Lamborghini que se había valorado en $7.000 y en aquel entonces era un vehículo que estaba cerca de los $90.000 en cualquier parte del mundo. Sabemos que después aduana, ante nuestro comentario, al director de aduana reajustó el valor alrededor de $40.000. O sea que pueden haber ese tipo de distorsiones, especialmente en los vehículos de lujo que a veces declaran como vehículo dañado, ¿no? Es un modus operandi, me dicen. Vehículos de lujo que están impecables, pero declaran como eso que decía Servín, como dañados. Y ahí, por supuesto, no tributan lo que tienen que tributar. ¿Cómo se logra determinar eso, director? Bueno, un rubro de alto riesgo, en definitiva, lo constituye el rubro del capítulo de vehículos usados. Por la dificultad que genera encontrar un mecanismo de valoración lo más ajustado posible a la realidad. Es por eso que uno de los motivos por el cual muchos países de la región prohíbe la importación de vehículos usados es esta gran limitación que existe a efectos de conocer su valor real. Los vehículos usados en varias partes del mundo se adoptan
ciertos sistemas de comercialización no tan normales o no tan tradicionales, muy diferentes a los aplicados para un vehículo nuevo. Por ejemplo, en Japón los vehículos usados prácticamente son vendidos a $500 cada uno. ¿Por qué? Por los altos impuestos internos que existen en el Japón, Sí. que obligan a las personas físicas tenedoras de esos vehículos A antiguos desprenderse de eso. a desprenderse rápidamente de los vehículos. Y se están agarrando por gangas, por chauchas y palitos, como $500 un Toyotita. Por ejemplo, en Estados Unidos están las famosas ferias o remates de vehículos usados a granel, en gran cantidades, donde olvídate ahí que existe una factura respaldatoria del pago. Por ejemplo, los vehículos Vía Iquique son comercializados en un foro de una alta informalidad, más parecido a un mercado persa que otra cosa, que es la zona franca de Sofri de Iquique, donde se generan en dicha zona franca las facturas a gusto y a paladar. Por eso en O sea, este... el problema entonces no está acá, sino en Iquique o en Miami a la hora de diseñar y elaborar la factura. Un primer problema es el tema de conocer el valor real. Porque, por ejemplo, en Iquique, como te decía, parece un mercado persa, a veces ni siquiera los vehículos están en los buques. Viene otro buque ya con una gran cantidad de vehículos y son rematados esos vehículos para desalojar esos buques para dar paso a los que están viniendo, ¿verdad? Otra vez se transan en efectivo, no hay constancia del pago realizado por el importador, no hay un giro bancario, no hay una transferencia bancaria que pueda respaldar el valor consignado en la factura. Por eso a veces en este tipo de rubros la factura es un mero artículo decorativo que adorna el expediente del despacho. No te digo que sea el único problema, es uno de los problemas que radican Y allí en el no puede origen. intervenir cuando ese vehículo llega a nuestro país el funcionario de aduanas con la factura en mano y observando la mercadería que está llegando. Por eso hay distintas formas de materializar y consumar una evasión. Un despacho es una declaración jurada que hace el importador a través de su despachante, donde declara cantidad, tipo de mercadería y valor. Y se consuma la evasión habiendo del otro lado un funcionario de aduanas validando o dando fe o dando la conformidad con respecto a todo lo declarado. A veces el despachante, a instancias del importador, declara un vehículo con menor cilindrada a la real. O el caso del Ferrari que viene repuestos y después... ese otro esquema. Viene, se procesa a través de varios despachos como Sí. repuesto y después se arman como en un rompecabezas posteriormente al salir toda aduana, en un tallercito se arma todo como en un rompecabezas. Sí. Este es el caso que mostramos recién el informe. Es un caso puntual que le vamos a pasar. Parecería ser que es así la cuestión. O, por ejemplo, se hace una rayita de profeso en el capot del vehículo y ya se declara como auto chocado y obviamente eso ya tiene una retasa ¿Quién mínima. hace esa rayita que usted dice? ¿Hace el despachante? ¿Hace el funcionario de aduanas cómplice? No, hace el esquema que da vida a ese... O sea, ustedes reconocen que hay un esquema, yo lo llamo una rosca, que viene funcionando no ahora, desde hace mucho tiempo, y hay una ingeniería casi perfecta. Ahí no es lo importante quién hace. Lo que sí que se hace y que hay un despachante que declara que el vehículo es chocado por una rayita que se hace en el capot y hay un funcionario de aduana que valida esa información que efectivamente es chocado, ¿verdad? Otra muestra de cómo hay criterios distintos a la hora de valorar un vehículo, cuánto es lo que corresponde, cuánto es lo que tiene que pagar en concepto de impuestos. Está el criterio, hace rato escuchábamos del vicepresidente de la CADAM, pero ¿qué dice el presidente de la Cámara de Importadores de Vehículos Usados, Miguel Barrios? Tiene otro criterio que el de la CADAM. Escuchemos en esta nota. Lo que pasa es que la aduana arbitrariamente en el año 2009, bajo una resolución 436, ellos se auto dan superpoderes en decir de que ellos tienen una lista referencial, cosa que está prohibido según la Organización Mundial de Comercio. Entonces esa es la primera parte donde la aduana está mal en su concepto de cómo valorar un vehículo.
cuando todos los organismos internacionales firmamos varios acuerdos internacionales, Ginebra 94 y compañía, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacen es tener una diferencia entre uno y otro vehículo, pero ellos niegan esa lista. Pero si usted analiza y va al sistema Sofía, y por darte un ejemplo, un Toyota Corolla motor 1500, va a ver que todos los precios son iguales. Son iguales en el sentido, ¿por qué? Porque tienen una lista donde ellos se ciñen por esa lista. Entonces, pero ellos niegan esa lista, porque no puede haber, legalmente no puede haber ese precio de referencia, porque la ley dice que el valor factura es lo que se tiene que tomar como. Te explico por qué. Porque si vos te vas y compras por decirte, un bolígrafo, yo compro 1 millón de bolígrafos. Por supuesto que yo voy a tener mejor precio, entonces se tiene que respetar. Para eso está el giro comercial que vos haces, el giro bancario, tenés la visación consular y todos los mecanismos de seguridad para que ese producto llegue acá y vos puedas presentar toda esa documentación. Pero ellos, ¿qué pasa? Llega esa documentación y te dicen, no, fulano trajo ese bolígrafo, el que compró 100 bolígrafos y pagó 5 guaraníes, y quieren que vos pagues por 1 millón la misma cosa, para que el gobierno pueda recaudar más y sincerarse más la gente. Sencillo es, controlar el lavado de dinero, es saber de dónde yo saco la plata para girar allá afuera. No puede venir una mercadería sin tener un respaldo, sin que yo respalde ese giro. Y la ley es clara. Acá la ley dice que vos tenés que pagar tanto y te tienen que pagar el tributo, no pagar más. Entonces, se acaba la corrupción en la aduana y se acaba la corrupción. Ellos dicen, hay una mano y está la otra mano, ¿entendés? Pero esta mano está obligada a tocar esta. Que la gente saque su conclusión. Que la gente saque sus conclusiones, dice Barrios. Director, ¿cómo quebramos y rompemos ese esquema del que estábamos hablando recién? Bueno, una de las vías para combatir con la mayor efectividad posible la corrupción es recurriendo a la tecnología, que es lo que venimos haciendo desde que asumimos el cargo allá en agosto del 2013. Nos dimos cuenta que había muchos regímenes aduaneros que se estaban procesando de manera manualmente, con mucha incidencia del factor humano, y sabemos las múltiples deficiencias y debilidades de control que genera un proceso manual al arbitrio del factor humano. Es así que venimos automatizando procesos, automatizando regímenes aduaneros, automatizamos todo lo referente al sistema de remesas presa. Hay una lista, esa que mencionó Barrios, de referencia. ¿Ustedes tienen eso? Bueno, lo que se aplica en realidad es cuando no existe forma de comprobar ese valor prioritario a ser tenido en cuenta en una operación, que es el valor de transacción. Cuando no existen elementos probatorios que puedan certificar este valor de transacción, o cuando existan dudas razonables. Y se apela al ojo de carnicero. De que ese valor declarado por el despachante o por el importador es irreal. ¿Por qué? Porque vemos una factura evidentemente fraguada, con signos evidentes de inconsistencia. Por ejemplo, que el número esté en un determinado signo monetario y las letras estén en guaraníes. Ese tipo de cosas evidentemente te induce a llegar a la conclusión de que se trata efectivamente de una factura falsificada, ¿verdad? En esos casos, obviamente, recurrimos a métodos complementarios de valoración. Obviamente, todo el mundo reconoce. Esa lista se recurre solamente cuando se tienen esas dudas, no Tal como cual. dice Barrios, de que es la constante, una lista de referencia, y ese es el criterio que se utiliza en todos los casos. Digo, lo que viene, hay una gran cantidad de vehículos usados que son adquiridos de Iquique, de la zona franca de Iquique, donde se compran en efectivo los vehículos, donde no existe giro bancario, como lo decía Miguel Barrios, donde no existe transferencia bancaria, los importadores van y pagan en efectivo, y sabemos todos que ahí la factura se adultera, se genera, se inventa. Prácticamente en todo ese nicho
de vehículos usados que vienen de Iquique, nos vemos en la obligación de aplicar otros métodos de valoración que permite los acuerdos de valoración a nivel internacional. ¿Cómo está el tema de la recaudación? Tenemos un informe en relación a este tema que hace referencia a que en años la Dirección Nacional de Aduanas pasó por un periodo de déficit. Incluso se menciona que usted recibió un tirón de orejas del ministro de Hacienda, Santiago Peña. Pero veamos qué dice este informe y a la vuelta charlamos con el director nacional de aduanas. Por primera vez en años, la Dirección Nacional de Aduanas tuvo un periodo de 6 meses consecutivos de déficit, lo que derivó en un fuerte tirón de orejas por parte del equipo económico del gobierno, liderado por el ministro de Hacienda Santiago Peña, al punto que este planteó la posibilidad incluso de que la oficina de recaudación pase a depender nuevamente de la cartera a su cargo. Pero al parecer, este reclamo surtió efecto, puesto que la administración de Nelson Valiente logró un superávit al cierre del pasado mes de agosto, cuando se recaudaron 730.602 millones de guaraníes, unos 133 millones de dólares al cambio vigente, lo que implica 4,8% más que el mismo mes del año pasado. Un dato no menor es que la mayor importación de combustibles fue uno de los motivos por los cuales se superó la meta, puesto que este rubro ocupa el primer lugar con 177.934 millones de guaraníes, unos 32.3 millones de dólares, lo que significa 17% de incremento con respecto a igual mes del año pasado y 33.5% más que julio. Los resultados constituyen el segundo mes con superávit en lo que va del ejercicio 2016, ya que el último fue en enero, cuando la institución alcanzó 4.59% más que el mismo periodo del año pasado, con una cifra de 656.590 millones de guaraníes, unos 120 millones de dólares. Globalmente, de todas formas, los ingresos de los 8 primeros meses del 2016 siguen siendo deficitarios, en este caso en un 5%, frente al mismo periodo del 2015, según los datos de la propia Dirección de Aduanas. Director, tuvo que darse no sé si le incomoda el término, pero este tirón de orejas del ministro de Hacienda para que sorpresivamente allí o coincidentemente repunten las recaudaciones. En primer lugar, no fue de tirón de oreja, fue con el ministro Santiago Peña nos une una amistad de años y nos une objetivos comunes de hacer lo mejor posible desde nuestras respectivas jurisdicciones. Obviamente existía una preocupación por parte del ministro de Hacienda como líder del equipo económico con respecto a las flacas recaudaciones que tenía la Dirección Nacional de Aduanas. Y a mí también me generaba una cierta impotencia no poder satisfacer esas necesidades de recaudación que tenía el Ministerio de Hacienda para que ellos también puedan ejecutar las políticas de Estado, ¿verdad? Y lo conversamos varias veces, obviamente él salió a dar algunas declaraciones donde se podría pensar de que hubo un estirón de oreja, pero no fue así. Hablamos conjuntamente de manera muy preocupada por la situación. Y no hay tampoco mucho secreto. Yo le decía esto al ministro, no hay mucho secreto, ministro. Acá la aduana depende de que vengan mercaderías. No hay mucha magia que hacer, no hay mucha ciencia, no hay mucho secreto. La cuestión es que venga mercaderías. Y en este mes de agosto, que nos permitió un poco revertir esta tendencia deficitaria de 6 meses consecutivos de atrás, básicamente lo que nos ayudó bastante fue el principal rubro de importación, el combustible, que representa el 24% de la torta. El combustible entró 25%. ¿Tenía que entrar nomás luego en ese periodo lo del combustible? Porque lo que yo escuché, y usted me dice si es cierto, de que charló con el titular de Petropar y le dijo, salvame de esta, necesitamos repuntar, y ahí se da lo de Petropar. Y el repunte en las recaudaciones en aduana. No, falso. Estamos entrando en una etapa donde la actividad productiva va a empezar a demandar mayor nivel de combustible. Está empezando la zafra de la soja. En combustible en agosto entró en volumen, estoy hablando, un 25% más del combustible que entró en agosto del año pasado y un 40% más del combustible que entró en julio del mes pasado.
y es la aplicación a grandes rasgos que se evidencia del por qué el superávit que tuvimos. Yo no quiero tampoco dar esperanza o festejar, ojalá que prefiero ser prudente y esperar los meses siguientes para garantizar que esto se haya convertido efectivamente en una reversión de tendencia, ¿verdad? Esperemos que volvamos a cerrar positivo en el mes de septiembre. Vemos signos de recuperación en ciertos rubros importantes como el régimen de turismo que da vida a la actividad comercial en Pedro Juan Caballero, Salto de Guairá y Ciudad del Este. Y bueno, eso nos da... que también este caso que expusimos esta noche en la Caja Negra, en una operación en particular, cuando que Aduanas debió percibir 320 millones de guaraníes, termina percibiendo 100 millones, se habla de una evasión de 200 millones de guaraníes en un solo caso. ¿Cuántos de esos deben haber? Por eso, independientemente de este esfuerzo que usted menciona, yo le preguntaba hace rato, ¿cómo quebramos ese esquema? Donde ahí está el desafío que tiene usted. Y como te decía, apostar a la tecnología es una de las vías de fortalecer este sistema de control interno inherente a todo el proceso, al principal proceso de la institución, que es el proceso de despacho, es hacerlo más efectivo, más fuerte, es hacerlo capaz de poder detectar de manera oportuna un intento de evasión, es fortalecer los controles posteriores que se aplican, por más que la mercadería ya haya salido solicitándole documentos a los importadores. Es también importante reconocer que la economía de nuestro país se caracteriza por su altísima informalidad. Estamos en un momento de la economía muy competitivo, donde los márgenes están muy comprimidos y donde los importadores, los agentes de comercio están buscando, tramando la manera para ganar competitividad de cualquier forma, evadiendo tributos, haciendo maquillaje. Por eso nos tiene que encontrar a nosotros expectantes y prestos para poder detectar los intentos de evasión de manera oportuna. Por último, director, ¿qué hay de cierto del mito de que llegan maletines para la corona? Yo te niego totalmente, eso es falso, toda falsedad. Siempre se habló de ese tipo de cosas, pero en mi administración te rechazo categóricamente, no existe. Y el caso de este funcionario que tuvo un accidente en Ciudad del Este, en cuyo vehículo se encontró una cantidad de 1.500 millones, si no es más, de guaraníes. Bueno, yo te comento que ahí entró la familia del fallecido solicitando el reintegro, el reembolso de esa suma encontrada en el lugar del accidente, invocando que se trataría de un negocio familiar que tienen en la zona de Ciudad del Este, y tengo entendido que eso ya judicialmente un juez dio al lugar al pedido. Convengamos que la recaudación de una semana de una farmacia, 1.500 millones, no quiero absolutamente llamativo. No quiero entrar en subjetividades. Lo claro y lo concreto y lo objetivo es que un juez dispuso el reembolso de esa suma a los familiares del fallecido. ¿Está en buenas relaciones con el ministro de Hacienda? Totalmente. Pero usted le muestra los números, entonces Santiago Peña se sonríe, pero vuelve a bajar los números y viene el... Claro, es por eso. Prefiero ser prudente, no sabemos cómo vamos a cerrar septiembre. Ojalá que sea este mes de agosto haya sido un punto de reflexión, un punto de quiebre que haya revertido esta tendencia. Estamos entrando en una etapa del año normalmente más dinámica, donde aumentan las importaciones, los importadores aumentan sus volúmenes de importación a fin de estoquearse adecuadamente para las fiestas de fin de año. Los vehículos 0 kilómetros de modelo 2017 empiezan a llegar desde octubre en adelante. Bueno, normalmente esta época del año es floreciente en materia de movimiento de comercio exterior, y bueno, auguramos de que esta parte negra que tuvimos con 6 meses de déficit la revirtamos efectivamente a partir de ahora. Usted es diplomático, habla de esquema. Yo le digo rosca, que viene funcionando desde hace años en la institución que está a su cargo, donde funcionarios están implicados y despachantes de aduanas. Nosotros todo esto que mostramos en la Caja Negra le vamos a entregar, porque estamos hablando de un caso particular, de una operación en particular, pero que tenemos la información de que es el modus operandi y ojalá pueda contribuir y que la institución a su cargo mejore la recaudación, porque si aduana recauda mejor, recauda Hacienda y se solucionan muchos problemas en este país. Gracias, director, por su tiempo, muy amable. No, por favor, a las órdenes como siempre. Nosotros vamos a un corte, hay mucho más acá en la Caja Negra. Ya venimos.
la Caja Negra hacemos la salvedad que ante cualquier problema jurídico que tengamos, tenemos la asesoría legal del estudio Bóveda y Asociados, integrado por Bóveda, Galeano e Ibarra, para cualquier problema legal. Vamos al siguiente tema que vamos a desarrollar en la Caja Negra, y tiene que ver con el informe que presentamos en el programa anterior, el miércoles pasado. La familia oculta del general Alfredo Stroessner. Un tema que ha generado muchísimas reacciones, ha tenido muchísimas repercusiones. Y por supuesto que cuando hablamos de figuras controvertidas, como el caso de Alfredo Stroessner, algunos me decían, ¿cómo es que el tema Stroessner genera tanto ruido? Y yo le decía que, ¿cómo no? Al igual que el propio Gaspar Rodríguez de Francia, hoy hay francistas y antifrancistas. Lo mismo del mariscal Francisco Solano López. Hay una eterna discusión entre lopistas y antilopistas. Son figuras controversiales en la historia de nuestro país. Y nos guste o no, Alfredo Stroessner es una figura controversial. Por supuesto que siempre habrán quienes recuerden las famosas obras del general Alfredo Stroessner. Pero también están otros que lo recuerdan permanentemente sus muertos que hoy siguen apareciendo en la agrupación especializada. Figuras controversiales. Coincidimos todos, por ejemplo, que Eligio Ayala fue el mejor presidente que tuvo en su historia el Paraguay. Pero en eso no hay discusión. Coincidimos todos. Fue el mejor presidente y punto. Sin embargo, con estas figuras que mencioné, son figuras controversiales. ¿Qué es lo que destacaron los medios de comunicación acerca de esto que revelamos en la Caja Negra, la familia oculta del general Alfredo Stroessner? Escuchaba que comentaban algunos colegas, decían, ¿esto no tiene que ver con una cuestión íntima de una familia? Y me llamó la atención eso y decía, claro que no. Esto que revelamos en la Caja Negra forma parte de nuestra historia. No solamente hemos generado un impacto periodístico, sino que también hemos colaborado para conocer parte de la historia de nuestro país. Incluso tiene sus derivaciones, que próximamente en otras ediciones de la Caja Negra lo vamos a exhibir y lo vamos a mostrar. Por ejemplo, el escritor laureado Premio Cervantes, Augusto Roa Bastos, escribió una obra tal vez no tan conocida, Madame Massuy. El personaje de esa obra, Lágrimas González, es la misma mujer que tuvo 3 hijos con el general Alfredo Stroessner. La misma, Michelle Fleitas. Se puede dar vuelta a la historia y podemos decir que el verdadero motivo del exilio del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos tuvo que ver con una mujer en cuestión. En el próximo informe de la Caja Negra vamos a conocer más detalles. Pero veamos este informe que tiene que ver con las repercusiones que generó en la prensa lo que revelamos en la Caja Negra, la familia oculta del general Alfredo Stroessner. La revelación exclusiva de la Caja Negra sobre la familia oculta del general Stroessner tuvo una amplia repercusión en los demás medios de comunicación, que también se hicieron eco de la noticia con amplio destaque. Esto nos confirma que la figura del último dictador del Paraguay sigue despertando el interés de la población. La prensa le dio seguimiento al caso de Michelle Fleitas y su relación con Alfredo Stroessner Matiauda, que ahora continuará y se definirá en los estrados judiciales. La cuestión es que él me conquistó realmente. Y podíamos pasar horas hablando de un montón de cosas, de todo. Bueno, así que un día decidí. Y le dije a mi mamá. Mi mamá estaba parada y yo estaba en el dormitorio y cuando le dije, me voy. ¿Con quién? Y con fulano de tal, con Alfredo. Se sentó en la cama. Yo creí que se iba a morir, de verdad. Y no me podés atajar.
Le dije. Incluso hemos charlado con juristas el caso del profesor doctor José Antonio Moreno Ruffinelli. Nos decía que el reclamo que hace la familia es un reclamo absolutamente justo y legítimo y que la batalla en el ámbito judicial acá en Paraguay estaría prácticamente agotada, no así en el Brasil. Nosotros también, en otros informes de la Caja Negra, vamos a mostrar cuáles son los bienes que tienen los familiares de Alfredo Stroessner. ¿Cuáles son las estancias que posee la familia Stroessner? Los departamentos, las SA, las cuentas en bancos internacionales. Eso vamos a mostrar, porque parte de lo que tiene la familia Stroessner es lo que hoy reclama la familia de Michelle Fleitas, la mujer que tuvo 3 hijos con el dictador y que ellos hablaron después de mucho tiempo. ¿Por qué hablaron después de mucho tiempo? Es la pregunta que todo el mundo se hizo cuando lanzamos este tema y se generó el debate en la opinión pública. Y la respuesta es sencilla. Hubo un acuerdo verbal entre los familiares de Alfredo Stroessner de que iban a compartir, atiendan este número, $20 millones. Fue la promesa que hizo la familia de Alfredo Stroessner, la familia reconocida de Alfredo Stroessner, a la familia de Michelle Fleitas. Ellos confiaron en las conversaciones que tuvieron y mencionaron nombres, incluso mencionaron el nombre del ex senador Alfredo Goli Stroessner y mencionaron a Diego Domínguez. Incluso Gisela Fleitas, una de las hijas de Stroessner, dice que el propio Domínguez llega una tarde, golpea la puerta del departamento y pide charlar con ella. ¿Y qué es lo que ofrece en esa charla o qué es lo que plantea Diego Domínguez? Diego Domínguez le dice, no judicialicen este caso y mucho menos mediaticen esto porque nuestra familia ya no está en condiciones de soportar una avalancha mediática. ¿Y qué ofrece en esa charla Diego Domínguez? Les ofrece a esta familia, a la familia de Michelle Fleitas, $1.000 millones de guaraníes. Por supuesto, un monto que la familia consideró una suma irrisoria para todo lo que ellos saben que incluso la familia Stroessner tiene y posee. Es por ello que esta familia contactó con nosotros y hemos presentado el caso de la familia oculta del general Alfredo Stroessner y hoy los abogados de esta familia iniciaron los trámites judiciales en el Brasil para pelear por parte de la herencia. ¿A cuánto asciende la fortuna de los Stroessner? Se estima $500 millones. Parte de eso le corresponde a la familia Michelle Fleitas. Vamos a la pausa, a la vuelta hay más acá en la Caja Negra. Ante cualquier problema legal que tengamos, tenemos la asesoría del estudio jurídico Bóveda y Asociados. También aprovecho y agradezco a Fideli por las prendas que luzco esta noche. Fideli, Legión Civil Extranjera, esquina Las Perlas. Nosotros le hemos invitado a la Caja Negra en el primer capítulo, cuando hicimos referencia a la presunción de la existencia de lavado de dinero en una transferencia de un futbolista de un club paraguayo al Benfica de Portugal.
Le hemos invitado, no pudimos contactar con él. Hemos charlado con él telefónicamente y se comprometió el presidente del club Rubio Ñu, Rubén Martín Ruiz Díaz. El próximo miércoles va a estar con nosotros, él dice, con todos los documentos. Va a venir con su abogado para explicarnos el caso. Nosotros recogimos una charla o una entrevista que le hicieron a él en Radio 1, en el programa Ovación Deportiva, y se refirió a la denuncia que presentamos aquí en la Caja Negra. Aprovecho estos medios como para poder aclarar de que el Club Rubio Ñu, y niego rotundamente y rechazo categóricamente dicha información de que el Club Rubio Ñu y la gente que integramos el club estemos involucrados en este tipo de hechos ilícitos. Cuando Rubio Ñu cede la ficha de Francisco Vera, ¿lo cede a un grupo empresarial o a Isidoro Jiménez? No, a un grupo empresarial. ¿En un 100%? En un 100% de los derechos económicos. Eso fue en diciembre del 2013. Y la empresa, o el fondo, como quieras llamarlo, lo vendió al Benfica en junio del 2015. O sea, nosotros lo único que hicimos fue ceder o firmar los papeles como estaba escrito en el contrato. Ahora, ¿y la venta se realizó por $3 millones? Sí, eso el fondo o la empresa realizó, eso es categórico, pero de ese dinero el Club Rubio Ñu ya no recibió absolutamente nada porque 2 años antes nosotros ya habíamos cedido 100% de sus derechos económicos. Para aclararte un poco más, simple y sencillamente, el Club Rubio Ñu está inscrito en la CEPRELAT, ¿cierto? La CEPRELAT es el organismo que controla todos los ingresos de los fondos o el origen de los fondos en cualquier estamento. Así que en ese sentido estoy muy tranquilo. Estamos todos tranquilos en el Club Rubio Ñu, pero lógicamente es bueno aclararlo porque aquí se veía como que hay algo raro y nosotros llegamos al fútbol para construir, para sumar, para poner nuestro tiempo y nuestro dinero y no para lucrarnos de esta manera, ¿no? Nosotros le esperamos al presidente del Club Rubio Ñu, a Rubén Martín Ruiz Díaz, el próximo miércoles acá. Nosotros tenemos copia del contrato que dice todo lo contrario a lo que él declaró en Radio 1 y lo vamos a debatir acá, le vamos a exhibir. Y otro aspecto llamativo de esta operación, que a lo mejor el Club Rubio Ñu pudo haber sido utilizado por el Benfica de Portugal. Coincidentemente, al día siguiente de nuestra denuncia, el futbolista que fue transferido en $3 millones, que hacía un año no estaba jugando en Portugal, estaba acá, en Ciudad del Este, en Alto Paraná, coincidentemente al día siguiente de la denuncia lo ceden al Fénix de Uruguay, justo al día siguiente de la denuncia. Hemos revisado antecedentes, vaya casualidad, el Fénix de Uruguay también fue denunciado por la prensa uruguaya de formar parte de un esquema de hacer puente para transferencia de futbolistas al mercado europeo y también ellos, digo la prensa uruguaya y también argentina, hacen referencia a la presunción de la existencia de lavado de dinero. Ha sido todo por hoy. El próximo miércoles le esperamos a Rubén Martín Ruiz Díaz y vamos a lanzar un tema que va a generar mucha polémica. Estamos hablando de una de las demandas más grandes que tiene el Poder Judicial, $120 millones, la publicidad más premiada del mundo, fruto de un plagio. Y esa publicidad se hizo en Paraguay el próximo miércoles, en la Caja Negra. Buenas noches.